ítem. SCP-KR-3986. La criatura que se convirtió su propia sombra. Clasificación del objeto. Keter. Descripción. SCP-KR-3986 es un tipo de sombra viviente con forma de humanoide de un tipo de monstruo o insecto en el siglo donde existieron monstruos, magos y guerreros. La diferencia es que SCP-KR-3986 se convirtió con su propia sombra viviente, los únicos que tiene son sus ojos amarillos, estará vagando por la noche de la 23 hasta 7. Todos los días, meses y cada año, pero aparece también en días con sol, a veces, pero estará en un lugar poco luminoso o oscuro habitación. SCP-KR-3986 aparecerá en cada casas, cementerios, escuelas, comerciales y edificios en pura oscuridad mientras SCP-KR-3986 estará persiguiendo a su víctima por un año, o 9 años más. El humanoide siempre estará esperando que acerque un lugar un poco oscuras, incluso en las noches, cuando la víctima empieza a dormir en su lugar, descansando mientras SCP-KR-3986 hace sus efectos anómalos al sujeto, causando que SCP-KR-3986 aparece en los sueños del sujeto, causando traumas como así creando pesadillas en cada día más aterrador. Cuando SCP-KR-3986 lo está aumentando más paranoia al sujeto demasiado, tiene la oportunidad de atacar y devorar a la víctima en la oscuridad. Pero si una persona está en una luz cerca y iluminada en alrededor con mucho brillo, SCP-KR-3986 provocará que su mente causando un ataque psicológicamente haciendo que la víctima piense que la sombra está en su lado o pensará que es su propia sombra que convertirá igual que la anomalía, mientras SCP-KR-3986 esperando que la persona se salga de su escondite esperando su presa. Anexo 3986-A. Ha asesinado múltiples de numerosas muertes hasta llegar al máximo de datos borrados. En el 1500 hasta 2020. A pasar de siglos. Anexo 3986-B. SCP-KR-3986 se ha aparecido en un libro muy antiguo sobre fantasmas, demonios y monstruos en él. Datos borrados. Escrito por Datos borrados. Donde está en la página 172. Cuenta que uno de sus parientes fue perseguido en una sombra viviente con una forma de un monstruo similar a un insecto humanoide original y que lo persiguieron a sus 2 hermanos fueron asesinados y mutilados, mientras uno que era su prima que se suicidió cortando en sus venas en el baño. Anexo 3986-C. En él. De febrero de 2020, una persona que estaba en el hospital a la 16:32 en su trabajo como enfermera, apareció SCP-KR-3986 frente de ella y le dio un mordisco en la mano de la enfermera, antes de desaparecer en las sombras de la habitación, la enfermera murió por falta de sangre con la mano cortada. La Fundación SCP-KR. Le contaron una historia falsa que un asesino en serie usando una machete contándole la mano de la enfermera por cosas personales del pasado y el público lo creyó. Anexo 3986-D. En el 12 de 2020, una persona llamado Fen de 24 años de edad y vive en Chicago que fue perseguido por SCP-KR-3986 por solo 2 semanas de afuera del hotel. A la 2:26, donde Fen estaba en la cama con la luz encendida todas las noches para no ser atrapado, pero su mente está cayendo poco a poco por las pesadillas que lo provoca hasta que la luz se corta de repente. Unos minutos después de eso, aparece SCP-KR-3986 en la puerta de su habitación, haciendo que Fen sacaba un cuchillo guardado debajo de las sábanas planeada mientras SCP-KR-3986 caminaba lentamente con sus ojos amarillos que brilla mirando al sujeto con devorar su carne hasta que la luz vuelve, causando que SCP-KR-3986 se desaparece frente de Fen. Eso fue cuando es entrevistado por agentes de la Fundación y le dieron amnésticos de clase D. Ahora Fen fue asesinado hace 4 días después por SCP-KR-3986. Experimentos 3986. Un investigador. Datos borrados. Quiere hacer unas pruebas con SCP-KR-3986 con los clase D usando linterna normal y otra poderosa. Experimento.
El clase D75023 debe llevar una linterna normal y el clase D00227 debe llevar a una linterna poderosa para iluminar al SCP-KR-3986. Objetos. Clase D75023 debe llevar una linterna de 150 lúmenes y el clase D00227 debe llevar una linterna de 1,000 lúmenes para ver qué hace SCP-KR-3986 de esa situación. Resultados. Cuando enviaron primero a clase D75023 con la linterna normal, SCP-KR-3986 detectó al sujeto y empieza a caminar hacia el clase D, el sujeto enciende la linterna por los órdenes del investigador, el sujeto apuntaba al SCP-KR-3986 iluminando mientras SCP-KR-3986 hace un crujido grave antes de desaparecer frente del clase D. El clase D fue sacado de la celda. Una hora después, SCP-KR-3986 aparece en uno de los baños del personal, causando 3 muertes a los investigadores. A pasar de 3 horas de contener la anomalía, enviaron a clase D00227 con la linterna de 1,000 lúmenes, clase D00227 a ver SCP-KR-3986, tuvo pánico y miedo mientras enciende rápido la linterna porque SCP-KR-3986 caminaba un poco rápido, clase D00227 le apuntaba la anomalía iluminando todo alrededor causando que SCP-KR-3986 crujiera grave antes de desaparecer que igual la primer desaparición. Después de 5 horas, SCP-KR-3986 aparece en un edificio abandonado haciendo que matara a 12 sujetos y 5 heridos. Las pruebas con SCP-KR-3986 fueron cancelados. Procedimientos especiales de contención. SCP-KR-3986 está clasificado como Keter por la posibilidad de hacer un masivo masacre cuando no hay energía de luz en el sitio KR-29. Está contenido dentro de una celda estándar de contención peligrosa para humanoides en el sector 09 de investigación del sitio KR-29. Está contenido dentro de una jaula de vidrio acrílico de 100 centímetros x 50 centímetros x 50 centímetros, centradamente suspendida en una habitación de concreto, la cual mide 6 metros x 6 metros x 4 metros. Se han agregado cámaras de seguridad para vigilar al SCP-KR-3986 por si rompe una brecha de contención. Los guardias estarán con las linternas de 200 lúmenes para iluminar al SCP-KR-3986 con parpadeos en segundos para que humanoide no se desaparezca de un lado, ya que hace retroceder y ser llevado a su celda. La única circunstancia en la que se permitirá al personal la entrada es al momento de dar animales vivos por 24 horas. El personal que ingrese a la habitación deberá estar vestido con trajes de cuerpo completo refractarios, y deberá tener cuidado de no mirar los ojos o acerca demasiado al SCP-KR-3986.